Colegio Pablo Neruda. Tema número 3: el Imperio Turco-Otomano y otros estados islámicos. David Fernando Sánchez Arévalo. El Imperio Turco-Otomano. A comienzos del siglo XIX, el Imperio Otomano era el más grande y poderoso estado musulmán, que dominaba grandes áreas de Asia y una parte de Europa y África. Sin embargo, este gran imperio comenzó un proceso de decadencia. Origen y desarrollo del imperio. El Imperio Otomano fue fundado en 1280. Era un estado regido por la religión del Islam. Alcanzó su apogeo con la toma de la ciudad de Constantinopla en 1453, que fue llamada Estambul y se convirtió en la capital imperial. Desde ese momento hasta el siglo XVI se convirtió en uno de los rivales más importantes de las potencias europeas. Sin embargo, en 1566, con la muerte de Solimán el Magnífico, el imperio comenzó a perder parte de su poder. Este proceso se acentuó durante el siglo XIX, ya que este imperio pasó de ser un gran rival de Europa a caer bajo su influencia y ser víctima del imperialismo occidental. Extensión del imperio. A inicios del siglo XIX, el Imperio Turco-Otomano ocupaba la península de Anatolia y de los Balcanes. Al sur se extendía hacia el norte de África y la península arábiga. También dominaba parte del Mediterráneo y del Mar Caspio, el Mar Negro, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Como podemos observar en el mapa, la máxima extensión del Imperio Otomano fue en 1683. Su extensión es todo el territorio que vemos dentro de las líneas rojas. La extensión del Imperio Otomano según el Tratado de Kut-Kut-Kainaria 1774 es aquel territorio que está dentro de las líneas verdes. Territorios perdidos en el Tratado de Bucarest 1812 son los territorios que tienen el color verde oscuro. Los territorios perdidos en el Tratado de Adrianópolis y Londres 1829-1830 son los territorios de color verde claro. Territorios perdidos en el Tratado de Berlín 1878 y en los tratados de Londres y Bucarest 1915 son los territorios que tienen el color amarillo oscuro. Los territorios perdidos en el Tratado de Sèvres 1920 son los territorios que tienen el color amarillo claro. República de Turquía según el Tratado de Lausana 1923 es el territorio con color amarillo más acentuado. La decadencia del imperio. La crisis que enfrentó el Imperio Otomano se debió a causas internas y externas. Causas internas. La gran diversidad de pueblos con su propia cultura y lengua impidió la consolidación de un estado homogéneo. Esta diversidad hizo cada vez más difícil el gobierno de los territorios dominados por la élite otomana. También ocasionó revueltas religiosas, pues muchos de los pueblos practicaban sus propias versiones del Islam y de otras religiones que en ocasiones iban en contra del gobierno central. Causas externas. Desde finales del siglo XVIII, los otomanos quedaron rezagados frente a los avances tecnológicos producidos en Europa occidental, como consecuencia de la revolución industrial. Por ello se hicieron cada vez más dependientes de los productos occidentales. Además, a finales del siglo XVIII, los otomanos habían perdido el control sobre las rutas comerciales que comunicaban Oriente con Occidente. Las reformas en el Imperio Otomano. Para salir de la crisis, desde 1700
1189 hasta 1876, los sultanes o gobernantes supremos iniciaron una serie de reformas. La primera reforma la llevó a cabo Selim III. Intentó modernizar el ejército y establecer escuelas técnicas y científicas según el modelo europeo. Su intento fracasó porque fue destronado gracias a la oposición otomana de la occidentación. Entre 1808 y 1839, Mahmud II, sucesor de Selim III, intentó seguir con las reformas, a pesar de la resistencia de los jenízaros, un poderoso sector del ejército. Sin embargo, se ejecutaron las reformas, ocasión que fue aprovechada por los ingleses para imponer un convenio comercial en 1836. Los otomanos, partidarios de que el imperio turco se asemejara a los gobiernos europeos, recibieron el apoyo de Inglaterra y Francia, que pretendieron realizar un tercer movimiento de reformas llamadas Tanzimat, palabra turca que significaba reorganización. Estas reformas establecieron un régimen constitucional con el modelo europeo en 1876. En 1878, un sultán autoritario lo suspendió. Otros estados islámicos. Desde su aparición en el siglo VII, el Islam se expandió por el norte de África, Asia Central y Europa mediterránea, y se convirtió en la religión oficial de distintos estados. A finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, el principal estado islámico era el Imperio Otomano. Sin embargo, también había otros importantes países musulmanes en Asia y África. Los más destacados eran Persia, que es el estado musulmán con color morado, el Imperio Mongol, que es el que tiene el color rosado, Afganistán es el de color naranja, las tres regencias, Argelia, Túnez y Trípoli, son las del color naranja, y Egipto es el de color verde. Persia. Hasta el siglo XVII, la religión de Persia está conformada por múltiples estados. Luego de diversas luchas, en 1794, Aga Mohammed, líder de los Qajars, logró dominar toda la región y su dinastía se mantuvo en el poder hasta 1925. Durante el siglo XIX, Persia tuvo constantes enfrentamientos con Rusia, que en 1828 le propinó una dura derrota en la guerra ruso-persa. Esta situación llevó a Persia a buscar protección de Inglaterra, que ya había puesto sus ojos en el puerto del Golfo Pérsico, como sucedió con el Imperio Turco. Se intentó muchas veces la occidentación del Estado, especialmente bajo el reinado de Nasir al-Din, 1848-1896, pero estas tentativas fracasaron debido a la resistencia de los sectores tradicionales. Afganistán fue un estado islámico fundado por Ahmad Shah Abdali en 1747. Su dinastía, llamada los Durraníes, gobernó el reino hasta 1838. Al igual que el resto de las regiones musulmanas, estuvo bajo la mirada ambiciosa de las potencias europeas, en especial de Inglaterra y Rusia. En el siglo XIX, Afganistán perdió buena parte del territorio del Cáucaso a manos de Rusia. Asimismo, la constante intervención de los ingleses causó varios enfrentamientos entre estos y los afganos.
Hacia la década de 1870, los británicos abandonaron el país cuando consideraron que el nuevo gobernante no era un riesgo para sus intereses. Imperio Mongol. Fundado en el siglo XVI, gobernó gran parte de la península india hasta 1857. Los constantes guerras con persas y afganos llevaron a los mongoles a solicitar protección del Reino Unido a inicios del siglo XIX, pero a raíz de un levantamiento en su contra, 1857, los británicos impusieron un gobernante de confianza y abolieron el imperio. Egipto. Aunque esta región era parte del Imperio Otomano, había sido ocupada en 1798 por las tropas de Napoleón, que fueron expulsadas en 1801. Desde ese momento inició un periodo de anarquía en la que los otomanos lucharon con otros pueblos por el control territorial. En 1805, el líder militar albanés Mohamed Ali logró la independencia de Egipto, pero a finales del siglo XIX, este fue invadido por el Reino Unido y en 1914 se convirtió en protectorado de esta potencia. Las tres regencias, Argelia, Túnez y Trípoli, habían sido el resultado de conquistas turcas. No obstante, esas tres regiones nunca tuvieron un control efectivo por parte del sultán, y con solo el paso del tiempo se convirtieron en estados tributarios. Su importancia se debió a la gran influencia que tuvieron sobre el África sahariana, no solo en el aspecto comercial, sino también en la expansión de la religión islámica.